Una de las personas que yo más admiro y respeto es sin duda Jesús de Nazaret. Y para poder explicar más acerca de su vida, más allá de lo que la Biblia puede decirte o lo que la Iglesia quiere que sepas, tengo que hablar sin duda del proyecto Caballo de Troya, un proyecto militar que nació del fallido proyecto Arcoíris, cuando el ejército estadounidense logró el viaje a través del espacio-tiempo de manera accidental en el año de 1947. El proyecto Caballo de Troya tuvo grandes avances a mediados de los años 60, logrando al fin, a principios de los años 70, la creación de una máquina conocida como la Cuna, capaz de viajar a través del tiempo, por lo que los responsables del proyecto deciden teletransportar a dos militares de alto rango a investigar de manera incógnita los acontecimientos ocurridos en los últimos días de Jesús de Nazaret. Esto es el proyecto Caballo de Troya. Mi nombre es Ulises Martínez. Vamos a verlo. Este video fue basado en la historia de un ex marín retirado de los Estados Unidos, conocido bajo el nombre clave de El Mayor, quien falleció el 28 de agosto del año de 1981 en Yucatán, México, no sin antes dejar por escrito un diario relatando su extraordinaria historia. ...30 de enero de 1973... todo el equipo conformado por el proyecto Caballo de Troya se tuvo que trasladar en secreto desde los Estados Unidos de América hasta las enigmáticas y conflictivas tierras de Jerusalén para llevar a cabo tan extraordinaria misión. Mi compañero de viaje, a quien nombraré Eliseo, y yo fuimos elegidos por el proyecto Caballo de Troya para dar el gran salto a través de los tiempos de Jesús de Nazaret y conseguir datos sobre su vida. La hora había llegado. El reloj marcaban las 23 horas. Los sistemas de la máquina del tiempo, conocida bajo el seudónimo de La Cuna, iniciaba el sistema de inmersión en masa de las partículas subatómicas, empujando los ejes del tiempo en ángulo equivalente al retroceso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Las computadoras de La Cuna registraron un retroceso de 709.137 días. Mi compañero y yo habíamos sido preparados por 2 años previos al gran salto en idiomas, usos y costumbres de la época judía en tiempos de Tiberio. A pesar de esto, Eliseo estaría a cargo de controlar la máquina del tiempo sin bajar de ella, mientras que yo, debido a mi rígida formación militar y principios estrictamente laicos, había sido asignado para mezclarme entre los judíos y conocer desde un punto de vista estrictamente científico los eventos ocurridos en la vida de aquel hombre
a quien llaman Jesús. Después de pasar algunas horas revisando los sistemas de la cuna, era hora de quitarme el traje espacial y después de un proceso de desinfección, cambié mi ropa por unas sandalias hechas a mano y una túnica de uso común en la época. Comenzó el amanecer. Me despedí de Eliseo y a partir de mi descenso de la cuna, estaríamos en contacto vía radio. Yo, por supuesto, contaba con un microtransmisor muy pequeño y discreto de la vista de los pobladores de la antigua Jerusalén, instalado en el interior de mi oído derecho. Mi nombre, a partir de este momento, sería el de Jasón. Y debido a mi porte y acento, simularía ser un rico comerciante griego que caminaba de paso por el lugar. La cuna se mantendría oculta sobre el Monte de los Olivos, tras piedras y matorrales, además de contar con un avanzado sistema militar de invisibilidad que cubría toda la nave. Yo comencé mi andar, bajando del monte, por un camino polvoriento. Pude ver las murallas de Jerusalén, el templo de Herodes, la torre Antonia. A lo lejos, pude ver el primer grupo de hombres que se acercaban por el camino. A pesar de mi rigurosa preparación por 2 años, no pude dejar de sentirme nervioso, pero tampoco podía titubear. Pronto les pregunté de aquel hombre que hacía milagros, a quien llamaban Jesús, y me indicaron que me dirigiera al pueblo de Betania. Ahí encontraría a Lázaro, quien aparte de ser un gran amigo de Jesús, había resucitado de entre los muertos apenas hace unos días, gracias a los milagros de aquel hombre. Pronto me uní a una caravana que se dirigía a Jericó y pasaría antes por Betania. Al no contar con reloj alguno, me era difícil saber en qué momento del día me encontraba. Al fin llegamos a Betania, no sin antes decepcionarme un poco de lo rudimentario y pequeño que era el lugar. No fue difícil encontrar la casa de Lázaro al final de la polvorienta calle, pues al correrse la noticia de su resurrección, tenía muchas personas en la entrada de su casa, tratando de escuchar de su propia boca y de testigos lo que había ocurrido aquel día. Me acerqué, tratando de abrirme paso de entre la gente. Observé una higuera frondosa en el patio de aquella casa de paredes blancas. Bajo de aquel frondoso árbol se hallaba un hombre sentado, quizás de unos 30 años. Portaba una túnica a rayas rojas y azules y un rostro marcado por una pasada viruela. Se trataba de Lázaro, quien después de algunas palabras entró a su casa y la gente se marchó. Yo quedé sentado en el suelo, en la entrada de la casa pensando, ¿cómo voy a lograr hablar con Lázaro?
Creo que ya pasaba más del mediodía y recordé que ni siquiera había tenido oportunidad de conseguir algún alimento. Cuando unos amigos de Lázaro salieron de su casa y me miraron, me preguntaron qué era lo que buscaba. Me levanté y me presenté como Jasón, un comerciante griego que quería conocer a Jesús. Pronto me invitaron a comer a la casa y me llevaron con Lázaro. Cuando estuve frente a él, junto con sus amigos y hermanas, le pedí, si no era inoportuno, me relataran lo acontecido con el tema de la resurrección. Después de haber terminado la comida, Lázaro y sus hermanas comenzaron a narrarme los hechos. Lázaro comenzó el relato. Yo estuve enfermo de fiebre por varios días, y a pesar de los cuidados de mis hermanas y traer varios sanadores de confianza, mi salud no mejoraba. Nuestro amigo Jesús se encontraba predicando en otros lugares, por lo que tuvieron que salir a su búsqueda cuando mi salud empeoró. Marta, la hermana mayor de Lázaro, continuó con el relato. Nuestra fe hacia el Maestro es tal que solo necesitábamos que en sus palabras ordenara la recuperación para mi hermano, sin necesidad de que viniera. Pero cuando nuestros mensajeros partieron, a los pocos momentos, nuestro hermano murió. 5 días después, se escuchó que el maestro llegaba al fin a Betania. Salimos a su encuentro llenas de tristeza para darle la triste noticia, a lo que el maestro, a pesar de que Lázaro es un gran amigo, no se mostró conmovido. Me tomó fuertemente de los hombros diciéndome: yo soy la resurrección y la vida, y en verdad te digo que quien crea en mí jamás morirá. Después de que el maestro me pidió que lo llevara hacia su tumba, la cual se encontraba en los jardines de nuestra misma casa, al llegar al lugar, María, nuestra hermana menor, se lanzó a los pies de Jesús, invadida de tristeza. El maestro levantó a María y la abrazó, mientras que los que estábamos cerca vimos cómo los ojos de Jesús se cristalizaban y pronto varias lágrimas humedecían sus mejillas. Jesús dejó a María a un lado y pidió que movieran la gran roca que cubría el sepulcro. No estábamos seguros de sus intenciones y pensábamos que solo lo quería ver por última vez, para despedirse de él. Y aunque varios de los presentes coincidíamos en que el olor sería insoportable, finalmente accedimos a mover la gran roca, como lo pedía el maestro. Jesús miró hacia el cielo y dijo: Padre, te doy gracias, pues sé que siempre me escuchas, y te pido que hoy nuevamente lo hagas. Para los que aquí se encuentran, sepan que tú me has enviado y que intervienes conmigo en el acto que hoy nos disponemos a realizar. Después de estas palabras, se inclinó, colocando la rodilla izquierda en el suelo
y mirando hacia lo profundo de la tumba, dijo con fuerza: Lázaro, levántate y ven hacia mí. El lugar quedó en silencio por unos momentos. De pronto, un escalofriante bulto blanco y jadeante surgió de entre las profundidades del sepulcro. Muchos de los presentes gritaron. Mi hermana María gritó y cayó desmayada. El maestro ordenó que le quitaran los lienzos. Lázaro, extremadamente pálido, saludó a Jesús. No recordaba nada y preguntaba: ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estoy aquí? Y olvidándose por completo de Lázaro, Jesús corrió a ayudar a mi hermana María, que seguía desvanecida, abrazándola y acompañándola a casa mientras se recuperaba. Esto fue lo que ocurrió, amigo Jasón. Lázaro y sus hermanas me ofrecieron uno de los cuartos de la casa, los días que yo necesitara para descansar. Acepté su hospitalidad y después de agradecerle la charla y la comida, entrada ya la noche, me retiré a descansar. En mi calidad de médico militar y laico, debía encontrar alguna explicación lógica y de términos médicos de la supuesta resurrección, aunque esto no explica los 5 días en el sepulcro, después de mandar a Eliseo el reporte de lo sucedido en el día. Al fin quedé dormido. Al otro día, Marta me recibía con un junco de leche caliente para desayunar, el cual le agradecí de manera infinita, mientras que un jinete llegaba apresurado, bajando de su caballo y buscando a Lázaro. Mi señor, el maestro ha llegado a Betania y viene para acá. Lázaro se acercó hacia mí y me dijo lleno de alegría: al fin conocerás a Jesús. La noticia llenó a todos de alegría y nerviosismo, corriendo y preparando cosas de un lado a otro. Las calles comenzaron a llenarse de gente. Yo, por medio del microtransmisor, informé de manera discreta a mi compañero Eliseo en la cuna del posible encuentro con el hombre llamado Jesús. Pero de manera inexplicable, comencé a sentir un extraño miedo. Mi corazón se aceleró, sentimientos que no sentí ni siquiera cuando saltamos a través del tiempo en la cuna. En las calles comenzó a escucharse gritos y saludos de alegría. Mis manos comenzaron a sudar cuando un nutrido grupo de hombres irrumpió en el patio de la casa. Mis ojos quedaron clavados en un hombre que sobresalía de entre toda la muchedumbre, de una estatura de más de 1,80 m. Era un gigante al lado de los demás. Vestía una túnica blanca, larga hasta los tobillos, un manto de color pardo fajado en la cintura. Se notaba de hombros anchos y poderosos, de piel blanca, rostro largo y estrecho, de cabellos lacios hasta los hombros y de una tonalidad acaramelada. Su bigote no alcanzaba a cubrir sus labios rojos, y al igual que el bigote, la barba era del color del oro viejo, de nariz algo larga y prominente.
Desde que entró a la casa, no había dejado de sonreír, dejando ver una impecable y blanca dentadura, algo nada común de entre los hebreos de aquella época. Llegó al centro del patio y se sentó en una pileta para saludar a su amigo Lázaro, mientras que hombres, mujeres y niños se remolineaban a su alrededor. Yo, por lo tanto, observaba tímidamente toda la escena detrás de un pilar en una esquina. De pronto, aquel gigante levanta el rostro y me perforó con su mirada. Yo sentí como un fuego me recorría por todas las entrañas y, para sorpresa de todos, él se levantó y, abriéndose paso de entre los presentes, se dirigió hacia mí. Mis rodillas comenzaron a temblar. Pasó por mi mente huir, pero quedé paralizado. Aquel gigante ya estaba de pie ante mí. Sus ojos, del color de la miel, tenía una virtud singular, pues no solo te miraba, entraba dentro de ti de manera sutil, pero con fuerza. De cejas rectas y pestañas abundantes, su presencia era comparable a la de un general, y al mismo tiempo mirabas la serenidad de un niño. Y colocando su fuerte brazo sobre mi hombro, me sonrió, al mismo tiempo que guiñaba un ojo. Traté de responder su gesto, pero no pude. Yo, que toda mi vida militar siempre fui duro y de creencias meramente científicas, sentía que por dentro me derrumbaba. Y al fin, aquel gigante me dijo en perfecto idioma griego: Jasón, sé bienvenido. Dio la media vuelta y siguió saludando y riendo con los demás. Yo me sentía aturdido. ¿Cómo pudo saber que me hacía pasar por un griego, hablarme en ese idioma, cuando acababa de llegar y nadie le había hablado de mí? ¿Cómo pudo haber adivinado? Estando rodeado de personas, era claro que a muchos conocía y a otros no. Mas, sin embargo, él se levantó y se dirigió especialmente hacia mí, dándome la bienvenida en griego. Mi cabeza me daba vueltas, y aún hoy, años después en que escribo estas memorias, me resulta inexplicable lo ocurrido aquel día. Ese hombre, en verdad, era alguien especial. Ese hombre, en verdad, era algo divino. Y con una sola mirada, cambió mi vida para siempre.